Amados, bendiciones. Qué gusto poderles saludar una vez más. Doy gracias a Dios por sus vidas, por sus hogares, sus familias y sus propósitos. Bendigo este día porque es un día muy especial para cada uno de nosotros. Por causa de lo que somos en Cristo Jesús, por causa de lo que hacemos y del gran propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y sé que la palabra por ser palabra de Dios es viva y es eficaz y llega al corazón y transforma y llena los vacíos y, y abre expectativas de todo lo que podemos hacer en Dios y de todo lo que Dios ha hecho con nosotros y quiere seguir haciendo. Hoy vamos a tomar nuestra oración con base en lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del verso 35 al 30. Y para ello, Angélica va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien puede, Angélica. Amén, mi pastor. Buenos días para todos. Dice la palabra. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Gracias, Angélica, muy amable. Qué bueno, qué hermosa lectura. Y bueno, en ella nos vamos a basar el día de hoy, poder nosotros extraer nuestra oración de este pasaje tan importante. Es el acontecimiento que hubo con respecto a Bernabé y a Saulo de Tarso, conocido como Pablo, el gran hombre de Dios que llegó a recorrer 3 continentes llevando la palabra del Señor. Cuando la iglesia estaba creciendo, dice que en Antioquía, que era una región apartada de Jerusalén, bastante distante a ella, allí estaba aconteciendo como un gran avivamiento, un despertar poderoso en la obra de Dios. Y cuando esto acontece, las personas de la iglesia de Jerusalén se ponen de acuerdo para enviar a un hombre que tuviera unas características muy importantes, un hombre con un corazón bondadoso, generoso, pero con un corazón sabio, un hombre con una prudencia buena. O sea, debía reunir varios requisitos, dado lo que estaba pasando en aquel lugar, dado lo que venía también a acontecer para la iglesia de Antioquía. Cuando envían a Bernabé, es porque en la iglesia de Antioquía no solamente habían judíos mesiánicos o judíos creyentes en el Señor Jesús, sino que también había un gran número de gentiles, algunos provenientes de Grecia, otros de diferentes lugares del mismo Israel, que habitaban ahí, pero que se habían ido a vivir a Antioquía. Y cuando están allí, ellos eran muy solidarios, muy generosos, y envían a Bernabé a que él ayude, ¿sí? Que ayude a la obra del Señor. Pero miremos lo que pasó. Miremos lo que hizo Bernabé. Dice el verso 25 que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo
y hallándole le trajo a Antioquía. Este personaje llamado Bernabé, un hombre tan generoso que llegó a vender una de sus propiedades cuando la iglesia estaba naciente, cuando estaban en sus inicios, y él se despojó de sus cosas. Y esa era una de las razones por las cuales lo tuvieron en cuenta para enviarlo a Antioquía a hacer una gran labor. Quiero que por favor observen el capítulo 4 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a observar en los últimos versículos cómo él hizo algo bien extraordinario. Dice el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Para que usted se dé cuenta que este hombre no era una persona que llegó en un momento dado y apareció en la escena bíblica, sino que él mismo, cuando la iglesia estaba comenzando, él se despojó y él ayudó a las necesidades de muchas personas de la iglesia, porque los primeros que se convertían al Señor eran personas pobres, por lo general, personas muy necesitadas, que encontraron en Dios y en Jesús una respuesta a sus necesidades, pero que cuando empezó a crecer la iglesia, empezaron a aparecer también o a darse cuenta los que tenían buenas posesiones, los que estaban mejor, empezaron a ayudar solidariamente a sus hermanos en Cristo, porque ya no los veían como alguien que fuera un necesitado, sino lo veían como un hermano de ellos en necesidades. Y ellos las cubrían. Ese era Bernabé. Por eso es importante resaltarlo. En el capítulo 9, Bernabé vuelve a aparecer después de la conversión del apóstol Pablo, cuando Pablo es tomado por el Señor y dice la palabra que él cae a tierra y una luz lo ilumina y una voz le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando empieza ese trabajo de Dios en la vida de Saulo, que después fue llamado Pablo, entonces lo que hace Dios es trabajar en el corazón de él, pero después que prácticamente se queda en Tarso un tiempo, empieza a ser entrenado. Miren lo que dice el versículo 26 del capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hablando de Pablo, ¿sí? Claro, todo el mundo lo conocía como el que mandaba matar cristianos, como el que los mandaba encarcelar, como el hombre malo, despiadado. Él fue un perseguidor de la iglesia, de tal manera que cuando se convierte al Señor, esa imagen que ya había dejado, esa huella, todo mundo le tenía miedo y decía: no, no es posible que ahora predique de lo que él perseguía. Pero dice el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Sí? ¿Quién fue el que instruyó prácticamente en la vida cristiana al apóstol Pablo? Fue este Bernabé, del cual comenzamos en la lectura, a hablar de él en la lectura de Hechos 11. Bernabé, un gran hombre, un hombre que común y corriente, pero valiente, muy valiente, porque él sí pudo entender la conversión del apóstol Pablo.
él sí lo ayudó. Por eso cuando lo envían a Antioquía, volvamos por favor al versículo 25 del capítulo 11. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y dice que hallándole, le trajo a Antioquía. Por esa razón vemos nosotros que ahí es donde comienza verdaderamente la vida misionera del apóstol Pablo. Ahí es donde comienza él a trabajar en Dios. Pero hubo un hombre detrás de Pablo ayudándolo, mostrándolo, inspirándolo. Bernabé, un gran hombre, definitivamente. De estos hombres casi que anónimos hay que hablar, porque fueron personas valientes, esforzadas, que se desprendieron de sus cosas, pero no solo dio. Mire lo importante que es ser uno integral en la vida de Dios. No solamente dio de sus propiedades, cualquiera hubiera dicho, cumplí mi labor, hasta ahí dejo todo, pero él no. Adicional al haber dado, al haber compartido de sus bienes, se dedicó también a predicar la palabra y se enfocó en Pablo. Cuando dice que fue a buscarlo, ¿sí? Hay una versión que dice que se fue a casarlo, porque ya Pablo llevaba cerca de 9 años de haberse convertido al Señor. O sea, ya había pasado mucho tiempo. Y Pablo lo que hacía era predicar la palabra en Tarso, en su ciudad natal. Pero va Bernabé y lo saca de allá. Porque Pablo, o sea, prácticamente le cerraban las puertas en todo lado. Él, a pesar de que ya predicaba la palabra, la gente pensaba que estaba fingiendo para poder casarlos a ellos también y mandarlos matar o encarcelarlos. ¿Cómo cuesta, no? Cambiar la imagen. ¿Cómo cuesta cambiar las situaciones? Por eso alguien jocosamente decía un refrán, haz fama y acuéstate a dormir. Entonces la fama que Pablo había dejado, la huella indeleble en tantos lugares, hizo que tuviera que estar refugiado en su ciudad natal mucho tiempo. Pero Bernabé ve la oportunidad y dice, aquí está, me lo voy a llevar para Antioquía, en donde se está produciendo un gran avivamiento. Y mire lo que pasó, dice el versículo 26 del capítulo 11. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Wow! Todo un año se lo llevó para Antioquía y estuvieron un año. Miren lo que es la consolidación. Miren lo que es el discipulado. Miren lo importante que es uno pasar tiempo con la gente. Un entrenamiento prácticamente extenso, pero efectivo. Todo un año. O sea, Bernabé, un gran hombre de admirar, que lo llegaron a llamar hijo de consolación, porque eso era Bernabé, una persona que traía alivio, que traía paz. Su sola presencia traía bendición. Y ahí lo vemos, haciendo un trabajo con Saulo de Tarso. Lo lleva al terreno y al estar al lado de él, pues lo que hace es prácticamente ayudarle a que comparta el evangelio. O sea, la vida del apóstol Pablo no fue fácil. Él vino a predicar prácticamente a sus 9 años después de haberse convertido. Él no fue que se convirtió y ya comenzó a predicar por todos lados. No, mis amados. A veces nosotros desconocemos estas verdades. Cómo Dios entrena a las personas, cómo Dios las capacita. No es estar en un instituto y recibir un diploma y salir a predicar la palabra así porque sí, no. Si quiere, escriban ahí en su agenda. Escriban ojalá con letras mayúsculas. Una frase que dice así: Dios usa mejor a una persona preparada. Vamos, escríbalo. Si quiere, escríbalo en el chat también.
Dios usa mejor a una persona preparada. O sea, una persona preparada da mayores resultados porque se preparó, porque se dejó procesar. Eso estaba pasando con Pablo. Por eso Pablo llegó a ir tan lejos, porque él era un hombre que cuando estuvo en el mundo, se dio al mundo y fue un hombre que llegó a lo máximo. Fue un líder, llegó a estar en el Sanedrín. Fue una persona muy importante. Pero cuando llega a Cristo, él bota todo lo que tenía y aprende de Cristo. Él dejó la ley y cogió la gracia. Y él empezó a hacer cosas extraordinarias. Mire lo que es uno tomar decisiones serias en la vida. Que si uno es creyente en Dios, pues serlo en su totalidad, no a medias. No vacilar con este camino. Entonces Dios es fiel. Leamos por favor el versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Notemos algo importante y es que en el tiempo de los apóstoles, también había otra clase de personajes que hacían parte de la iglesia del Señor. Y quiero que anote este orden. En primer lugar, estaban los apóstoles, que ellos eran los que llevaban la palabra a diferentes lugares. Ellos no tenían un lugar fijo en donde estar, pero sí entregaban cuentas a la iglesia que estaba en Jerusalén. En segundo lugar, están los profetas. Los profetas de igual manera no tenían un lugar fijo donde congregarse, pero ellos tenían una misión y era que no se podían quedar más de 2 noches seguidas. O sea, ya una tercera ya era un problema. 2 noches seguidas se podían quedar en un solo lugar, como huéspedes, para que los atendieran y ellos predicaran la palabra. Pero más de 3 días ya era un problema. Ya los consideraban como vagos. Los consideraban como personas que querían vivir a expensas de la gente donde estaban. Y en tercer lugar estaban los ancianos. Los ancianos eran los pastores de la época, personas que tenían un lugar fijo donde siempre debían permanecer para predicar la palabra del Señor. Por eso dice que descendieron unos profetas de Jerusalén hasta Antioquía. Y cuando llegan allí, todo eso, lo que estaba viendo el apóstol Pablo, fue una enseñanza. Él aprendió mucho de todo lo que estaba viendo. Por eso, usted es muy importante. Sandra, el trabajo que usted hace es muy importante. Angélica, el trabajo que usted hace es muy importante. Beatriz, Blanca, Brenda, Elena, el trabajo que ustedes hacen es muy importante. Todos los que estamos aquí, estamos haciendo un trabajo importante cuando cogemos a una persona y la instruimos y la capacitamos y la llevamos prácticamente de la mano. No es predicarle a todo mundo a la vez, sino coger una persona o una familia y llevarla, a acompañarla en el proceso. A veces nosotros somos muy dados, somos muy volátiles. Por eso vemos muchas personas que se cambian de iglesia de un mes a otro. En un año visitan 4 iglesias y hacen comparaciones. Es que este pastor sí, es que este apóstol no, es que este profeta sí, y es que este líder no, y así. O sea, hacen los comentarios habidos y por haber, porque no se afirman en el Señor. Mis amados, ¿cómo necesitamos consolidar, pasar tiempo con la gente? ¿Cómo necesitamos ser esos Bernabés de esta época? Porque mire, Bernabé jamás se imaginó que estaba acompañando al hombre más grande después del Señor Jesús, al hombre que marcó la historia, al hombre que prácticamente de los 27 libros del Nuevo Testamento, él escribió 14, 9 epístolas, 4 cartas generales, ¿sí? Este hombre fue una persona muy grande en el Señor. Fue una persona extraordinaria. 14 libros, 13 libros, ¿sí?
que fueron nueve epístolas y 4 cartas a pastores, a ancianos que había dejado en las iglesias que se abrían en aquel entonces. Entonces uno dice, uno no sabe a quién está enseñando. Uno no sabe si la persona que uno está llevando va a ser el próximo gran predicador, al hombre o la mujer que Dios va a usar poderosamente. Por eso dedicarle tiempo a las personas es muy importante. Créame que nunca va a ser en vano, jamás. Donde quiera que Dios los lleve, van a ser muy útiles en la obra del Señor. Por eso vemos aquí que cuando ellos llegan y empiezan a predicar la palabra, ¿sí? Entonces eso atrajo a más profetas. O sea, vino mucha fuerza de parte de Dios para que no se perdiera el trabajo que se estaba haciendo. Y llegan los profetas y miren lo que sucede, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, el apóstol Pablo empieza a ver esos acontecimientos y él se asombra. Todo eso fue enseñanza para Pablo, pero Bernabé estaba ahí acompañando. Yo me imagino la sorpresa tan grande. Usted verá a este mismo profeta más adelante, en otros capítulos más adelante, llegando a un lugar donde estaba el apóstol Pablo. Y Agabo se pone un cinto en su cintura, pero ese cinto no era de él, sino era de Pablo. Y cuando él se pone el cinto, dice, así apresarán, así amarrarán a la persona, al hombre de quien es dueño este cinto. Y Pablo queda asombrado porque dice, wow, aquí me están pronosticando el futuro, me están enseñando, me están advirtiendo. Y vemos nosotros que ese círculo social entre comillas, porque era muy espiritual, como entrenó al apóstol Pablo. Y una profecía de este tamaño, de una hambruna general en el sector, que cuando Claudio llega al trono, entonces lo que está pasando es que él se encuentra con una problemática muy seria. O sea, a él le tocó gobernar en tiempo de hambre. Y fue muy fuerte eso. Pero acordémonos que en Antioquía, ¿sí? A los cristianos, que antiguamente los llamaban creyentes, en otras partes los llamaban los santos, en otras partes los llamaban los hijos de Dios. Aquí, por primera vez, les hacen una mención despectiva y les dicen cristianos. ¿Por qué les decían cristianos? Porque había una costumbre y era que el que, por ejemplo, fuera seguidor del César, entonces no le decían súbdito de César, sino le decían cesariano, ¿sí? Por eso había una escuela que era la escuela de Herodes. Entonces a ellos los llamaban los herodianos. Y así sucesivamente, por el nombre del líder, entonces le daban un calificativo a sus seguidores. Y aquí los llaman cristianos, que fue un término ofensivo, como para decir, miren los seguidores de Cristo, porque muchas veces no les iba bien del todo. Entonces trataban de rebajarlos, de avergonzarlos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios en ese entonces? Lo que hizo fue dignificar el nombre. Lo que comenzó con un mal ejemplo. Acordémonos de José, el hijo de Jacob. A él le decían el soñador. El soñador. Vamos a ver en qué paran sus sueños. Y notemos que ese sueño se hizo realidad. Entonces lo que comenzó siendo algo despectivo, ellos lo dignificaron porque tuvieron paciencia. Por eso usted, mi amado, y yo, nos dicen cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Pero hoy en día ese nombre es muy bonito, pero al principio no fue así. Era ofensivo, era degradante, era ridiculizar a las personas. Porque acordémonos que el Señor Jesús no terminó
bien para el hombre, terminó en una cruz, terminó supuestamente vencido, derrotado. Pero lo que no supieron ellos es que a esas personas se les aparecía el Señor Jesús vivo, resucitado, y les hablaba personalmente las maravillas de Dios. Por eso Pablo aquí, él no se inmutó, porque él dijo, yo los avergoncé, ahora me están avergonzando a mí. Qué tremendo es la vida, definitivamente. A veces nos tenemos que encontrar con cosas y aceptar cosas que si no fuera porque estamos ahora en Cristo, no las aceptaríamos, nos defenderíamos. No sé cuántos de nosotros sacábamos, como se dice, espada para defender nuestra dignidad. Y uno decía, a mí me respetan o me hago respetar. ¿Cuántos nos vimos involucrados en problemas por eso? Porque querían poner en tela de juicio nuestro nombre, nuestro apellido. Pero hoy en día no es así. Hoy en día nosotros aprendimos a soportar las injurias, las calumnias. Aquí vemos nosotros que ellos se levantan y comienza ese avivamiento y vienen profetas y declaran una hambruna y se cumple. ¡Wow! Pablo decía, no, estoy en lo mejor. Porque si hubiera seguido en Tarso, donde estaba, tal vez allí no hubiera aprendido mayor cosa. Miren lo que es uno exponerse a una gloria extraordinaria. Dice el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. A eso fue que fue Bernabé. Él fue a recoger un presente. Él fue a recoger unas ayudas. Pero mire que se quedó prácticamente un año haciendo una labor por las iglesias de Antioquía, llevando al apóstol Pablo, dándolo a conocer y permitiéndole que predicara en otros lugares. Debía ser Bernabé. No podían enviar a otro. ¿Por qué? Porque otro no tendría las credenciales que tenía Bernabé. En solidaridad, en ejemplo, en carácter, en espiritualidad. O sea, Bernabé, un hombre integral. Si no hubiera sido Bernabé, tal vez el apóstol Pablo no hubiera surgido como surgió. Por eso uno debe hacerse al lado de los maestros, de las personas que tienen esa gracia, esa habilidad para enseñar, para exponerlo, para gente que lo saca uno a la picota pública y lo hace ver, lo hace evidente ante una sociedad y ante un pueblo que necesita de ese don que carga esa persona. Definitivamente, el día de hoy vamos a pedirle a nuestro gran Dios. Y hoy que tenemos nuestra fiesta de redes de alcance, usted debe encargarse de llevar a esa persona. Llévela, no la deje. Escríbale ahora por la mañana. Dígale, mire, hoy tenemos el compromiso. Hoy vamos a ir a la iglesia. Quizá no le mencione la palabra iglesia. Hay personas que no les gusta esa palabra. Acordémonos, así éramos nosotros. Digámosle, vamos hoy a la reunión, a la fiesta de las redes. Hoy Dios va a hablar a su vida. Hoy Dios le va a ayudar. Porque ellos están cargados. Ellos pueden estar como el apóstol Pablo, encerrados en Tarso. Pero hay que sacarlos de Tarso. Hay que llevarlos donde está la celebración, donde está la bendición, donde se le habla al corazón. Y eso pasó. Dice que iban por recoger ofrendas. La iglesia de Jerusalén estaba pasando una necesidad. Y dice el versículo 30, dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Yo creo que muchos de ellos no sabían quién era Saulo. Por eso Pablo lo que hace es, Bernabé, lo que hace es llevarlo más allá y empezar a que la gente lo recibiera con amor. Por eso no menosprecia a nadie, mi amado, no lo menosprecia, porque lo desechable del mundo es lo deseable de Dios. Si quiere, anótelo, por favor. Lo desechable del mundo es lo deseable de Dios. Usted no sabe a quién le está predicando la palabra. Usted no sabe a quién se está ganando para Cristo Jesús. Y no se extrañe que esa persona le supere.
No se extrañe, tranquilo, al contrario, agradézcale al Señor que esos hijos espirituales avancen, crezcan, vayan más allá, ¿sí? Es necesario nosotros verlos crecer como nuestros hijos. Tal vez nosotros nunca tuvimos una carrera universitaria, pero nuestros hijos la tienen y nuestros nietos la van a tener a más corta edad y así sucesivamente. Cada día será muchísimo mejor si nosotros seguimos la disciplina de Dios. Yo les invito que ahí donde usted se encuentra, si puede inclinarse y decirle a Dios, Señor, quiero ser ese Bernabé de estos tiempos. Quiero ser ese Bernabé que no se cansa. Quiero ser ese Bernabé intrépido. Quiero ser ese Bernabé que se volvió en un maestro para el gran maestro, el apóstol Pablo. El hombre que subió al tercer cielo. El hombre al que Dios le mostró personalmente. A él no le contaron. Él fue una persona que dependió del Señor Jesús. Pero le costó años. Fueron años de proceso, fueron años de trabajo, fueron años de un aprendizaje. Pero hubo un Bernabé que acompañó. Hubo un Bernabé solidario. Hubo un Bernabé integral. Hubo un Bernabé con carácter. Hubo un Bernabé que le creyó a Dios. Hubo un Bernabé que se atrevió a andar con el peor enemigo de la iglesia de Cristo, porque él creyó en esa conversión. Él creyó en esa conversión. No se le haga raro que la persona que hoy vemos, tal vez embriagándose, tal vez drogándose, no se nos haga raro que la mujer que vendía su cuerpo, no se nos haga raro que la persona más problemática del sector termine siendo esa persona que Dios la va a usar para predicar el evangelio. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Vamos a quedar asombrados. Vamos a quedar con la boca abierta. Por eso, mis amados, lo mejor que podemos hacer es dedicarle tiempo. Dedíquele tiempo, por favor, no se canse. Que todavía sigue haciendo cosas que no debiera. Téngale paciencia. Siquiera anote eso también. Debo aprender a tenerle paciencia, así como me tuvieron paciencia a mí. Porque yo creo que todos, sin excepción, no cambiamos de la noche a la mañana. Hubo un proceso, hubo un trabajo, pero necesitamos personas como Bernabé, personas que entiendan que hay una conversión genuina en el corazón. Lo que sucede es que nosotros no vemos el resultado ya y lo queremos ver para allá. Pero aquí vemos a un Bernabé trabajando de la mano con el apóstol Pablo. Después usted verá que pasaba algo diferente, ¿sí? Si usted quiere observarlo en el capítulo 13, algo bien interesante. Dice el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira quién dejaron de últimas, a Saulo. Pero mire lo que sigue diciendo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mire, el Espíritu Santo habló a la iglesia y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, Saulo no estuvo por separado en los labios de Dios. Usted no lo ve por separado, sino que lo ve junto a su padre espiritual. Apartarme a Bernabé, porque el Señor dignificó a Bernabé. El Señor lo tuvo en cuenta, siempre poniéndolo en el primer lugar. Porque en la vida de Bernabé, Dios ocupaba el primer lugar. Por eso Dios nunca lo va a poner a usted en un lugar donde usted no lo ponga a él. Si usted pone a Dios en el primer lugar,
usted también tendrá el primer lugar. Usted será una persona muy bendecida. Usted será una persona muy próspera. Usted será una persona que definitivamente el Señor jamás lo dejará en vergüenza, porque usted está haciendo un trabajo por alguien. Usted está haciendo un trabajo por alguien. Yo le invito a que usted vuelva nuevamente a llamar a esa persona, a buscarla, a visitarla. Vuelva a hacer el trabajo, porque esa persona confió en usted, porque esa persona vio en usted el reflejo de la gloria de Dios. Porque es que hubo algo interesante. Cuando Bernabé llega a ese lugar, él se asombró. Él se asombró porque dice el versículo 23 del capítulo 11. Él se asombró. Dice cuando Bernabé llega a Antioquía, dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé, él se gozaba cuando veía un lugar que estaban amando a Dios, porque él amaba a Dios. Por eso dice una de las cartas del apóstol Juan, que uno se alegra con los que saben del Señor, con los que aman al Señor. Y ese era Bernabé, un hombre que se alegraba, que se gozaba. Dígale a Dios ahí como usted está, postrado el día de hoy. Ahí en su rodilla, dígale al Señor, Señor, tengo la oportunidad de llevar personas a tus pies. ¿Cuántos llevan personas a la droga? ¿Cuántos llevan personas a la prostitución? ¿Cuántos reclutan personas jóvenes y los vuelven guerrilleros? Los reclutan para ser sicarios y los entrenan en la maldad. Si muchos se dedican a eso, ¿por qué nosotros no dedicarnos a instruir a las personas en el camino del Señor? Definitivamente necesitamos muchos Bernabés. No sé si usted hoy pueda poner una manito y decir, yo quiero ser un Bernabé. Yo quiero ser un Bernabé. Yo quiero ser uno de ellos, de los que ayudan a cambiar a las personas, de los que ayudan a transformar, de los que le suman a alguien que quiere más, alguien que quiere más, alguien que anhela más. No sé si usted sea una de esas personas el día de hoy que diga, yo quiero aportarle, yo quiero sumarle a esas personas que Dios puso a mi cuidado. Porque cuando Bernabé se entera que hay un gran avivamiento, que hay un gran mover de Dios en Antioquía, se va para allá, pero no se va solo. Qué gran oportunidad para entrenar personas. Usted los entrena cuando los lleva a una red de alcance. Usted los entrena cuando les ayuda para que vayan a una nivelación. Usted los entrena cuando los pasa por unas vipro. Usted los entrena cuando los lleva al culto y les enseña las prácticas cristianas. Usted les enseña a cambiar la música, que ya no oigan esa música deprimente, esa música que no tiene mensaje. Usted les ayuda cuando les enseña a orar, cuando les dice vamos a arrodillarnos y oramos por su problema, por su situación. Usted les enseña cuando les enseña la palabra del Señor y se la explica de la mejor manera posible. Usted les enseña cuando usted da ejemplo de que es una persona trabajadora, honesta. Cuando usted como mujer respeta a su esposo, ahí usted le está enseñando a esas personas que están siendo guiadas por usted. Cuando usted respeta y valora a su mujer, usted les está enseñando a ellos. Cuando usted va al culto, usted les enseña a ellos. Es que enseñamos más con el ejemplo que con las palabras. Hoy es necesario que este día, hoy usted vaya a la iglesia, a esta gran fiesta de redes de alcance. Es para personas nuevas, personas que se convierten al Señor, un trabajo que no hay que dejar de hacer. Por eso dígale hoy al Dios de los cielos, Señor, qué ocupado he estado, qué distraído he estado con otras cosas. Bernabé, un hombre muy importante en la escena bíblica, un hombre que estuvo ahí al lado del temerario, del tosco, del agresivo, del ordinario también.
de Pablo, personas de carácter fuerte, personas que hay que tenerles mucha paciencia, que uno quiere que cambien rápido, pero Bernabé era un hombre paciente, un hombre sabio, prudente. Fue capaz de esperar 9 años a que llegara el tiempo en donde era necesario sacarlo a la luz pública y empezarlo a llevar. Pablo se entrenó, Pablo se capacitó, pero Bernabé estuvo ahí al lado. Bernabé fue un buen padre espiritual. Bernabé fue un buen guía. Bernabé era un hombre que tenía luz en su corazón. Por eso dígale, Dios, yo quiero, yo anhelo también hacer un transformador. Yo anhelo, Señor del cielo, poner un grano también en este gran cambio que tú te has propuesto. Dígale al Dios de la gloria, Señor, debo avanzar y debo hacer crecer a otros. Debo llevar a otros a la grandeza. Yo quiero que Dios se glorifique en mi vida y que no hablen de mí por las malas acciones, sino por buenas acciones. Señor, gracias. Gracias por lo que está pasando en mi vida. Gracias porque al entrenar a otros, me entreno yo mismo. Al hablarle a otros, yo mismo me estoy hablando. Vamos, dígaselo al Señor, Señor. Definitivamente en tu palabra siempre hay una palabra convincente, hay una palabra poderosa, Señor. Y yo debo también ser partícipe de esta gloria tuya. Voy a buscar a ese Saulo. Voy a buscar a mi Saulo. ¿Dónde está? En Tarso. Y tuvo que ir a buscarlo hasta allí. Tuvo que cazarlo prácticamente. ¿Usted se imagina ese gran trabajo? Buscar a Saulo de Tarso, buscarlo en su ciudad natal, como hizo Dios con Abraham, sacarlo de su tierra, de su parentela, sacarlo de su zona de confort, porque Pablo le enseñaba a sus familiares, Pablo le enseñaba a sus primos, a sus tíos, a todos los que tenía, pero llegó el momento de salir también, de ir a llevar un mensaje de vida a otras personas. Podemos ser integrales, podemos ser integrales. A medida que ganamos nuestra familia para el Señor y ganando a otros también. Esa es la gran tarea, esa es la consigna, mis amados. Llevarlos a los pies de Cristo. Vamos, levante sus 2 manos, por favor. Levante sus 2 manos y dígale, Señor, largo camino me resta. Debo hacer mi tarea como tú me la enviaste a hacer, Señor. Esas personas que pones en mi mente y en mi corazón, no las pones, Señor, porque sí. Tú tienes un propósito con ellos. Dígale, Señor, voy a ir a mi Tarso, voy a ir a buscar a mi Pablo, voy a ir a sacar a ese hombre, a esa mujer, al grande, al próximo grande que tú vas a usar de una manera extraordinaria y poderosa, Señor. Dígale, Dios, me alegraré llevando tu palabra, me alegraré llevando el mensaje tuyo, Señor, por diferentes lugares. Dígale al Dios de la gloria, Señor, me voy a gozar. Voy a hacer cosas sorprendentes. Voy a llevar a esas personas a tus pies, Señor. Y cada día seremos más, porque eso era lo que pasaba en la iglesia de Antioquía. Muchos llegaban a los pies del Señor, se agregaba una gran multitud, dice el versículo 24, porque Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Que cuando usted llega a un lugar, las personas empiecen a ser transformadas, a ser renovadas, a ser cambiadas totalmente. Dígale, Dios, gracias por lo que va a empezar a pasar en mi vida. Y hoy voy a aprovechar esta fiesta de redes de alcance. Hoy voy a aprovechar, Señor, para llevarlos. Hoy será el primer día de los mejores que van a empezar para muchas personas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, mi Dios. Sandrita, me alegra saludarla, bendecirle su vida. Por favor, prende su micrófono, nos regala su saludo también. Y bueno, nos cuenta qué va a pasar esta noche, por favor. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Dios les bendiga.
Se le oye bajito Eh, eso. Buenos días, mi pastor, y Ahí. buenos días a todos. Dios les Amén. bendiga. Amén. Bueno, pues qué bendición poder ser uno parte de la bendición para otros. La verdad es que yo digo que el hecho de uno ir y predicar la palabra es un regalo que Dios nos ha dado, porque no todos tienen ese privilegio. En realidad eso es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Y alguien me preguntaba a mí que yo por qué hacía eso. Y pues yo le decía por agradecimiento. Yo estoy tan agradecida con lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi casa. Cada milagro que Dios ha hecho conmigo, que es poco lo que uno puede hacer en esta tierra para la obra del Señor. Entonces, saber que es un privilegio, que es un regalo, un don que Dios nos ha dado a nosotros, que no se lo ha dado a todo el mundo, y aprovecharlo. Acordémonos que lo que Dios nos ha dado no es para nuestro propio beneficio, sino es para el beneficio de la iglesia. Entonces, hoy va a ser algo bien hermoso. Yo sé que muchas personas van a estar allí y van a conocer la casa donde Dios las ha colocado. Y lo bonito es que yo creo que tanto nosotros como las personas que van a estar allí debemos empezar a tener ese sentido de pertenencia. Amar el lugar donde Dios nos ha colocado, tener ese sentido de pertenencia, conocer el lugar donde Dios nos ha colocado, conocer las personas con las que Dios nos ha rodeado, para hacer bendición y para estar muy bendecidos. Entonces, mi pastor, muchísimas gracias por esa palabra. Animar a todos para que vayamos, no vayamos solos, llevemos a alguien. De pronto hay personas que me han dicho, venga, y ahí pueden ir todos, o solamente tienen que ir las personas que están en las redes. Pues yo le decía, no, pueden ir porque si tienen proyecto de abrir una red allí en su casa, pues mejor que sepan desde antes de abrir la red qué es lo que vamos a hacer y dónde van a estar. Entonces, invitar a todas las personas que podamos para que vayan, y sé que va a ser algo bien bonito. Que el Señor nos ayude y que nos dé la gracia para poder, así como a Bernabé, esa gracia para poder hacer crecer a otros. Y el amor, que nos dé el amor y que nos dé la paciencia, porque en realidad sí es de paciencia, es de mucha paciencia, así como yo creo que nos la han tenido a nosotros. Amén, mi pastor. Entonces, gracias por la palabra y bendiciones a todos. Y nos vemos esta noche, con el favor de Dios. Esta tarde, 6 de la tarde, acordémonos. Así es, sí, muy Gracias, bien, mi pastor. Sandrita, muchas gracias. Pastor Mario, tenga la bondad, nos regala su saludo también, por favor. Qué bueno, qué bendición. Muy buenos días, mi apóstol, Pastora bendiciones. Dianita, bendiciones. Mi apóstol, muy buenos días, bendiciones. Qué rico Hola, saludarle. pastorazo. Igual, sí, señor. Estaba escuchando, pero no alcancé a escuchar mucho, mi apóstol, porque me tocó ir a mover unos carros y me perdí el devocional. Pero sí, muy bonito cuando ponemos como en orden esa estructura de Dios, ¿no, mi apóstol? Entonces, sí, me sorprendió lo de los profetas cuando después de 3 días ya los denominaban como zánganos, o sea, la obra se hacía rápido y era instantánea. Sí, señor. Y mi madre, yo creo que muchas personas tienen un dicho que después de 3 días, una visita ya comienza a oler a feo. Mamá decía eso, ¿no? Cuando nos llegaban los primos o así, primas y eso, y él decía, no, ya es hora de que se vayan porque ustedes saben que una visita después de tanto tiempo huele a feo. Y bueno, entonces, mi apóstol, no, qué bendición ese pedacito que alcancé a escuchar y fue muy edificante. Le amamos, le bendecimos, mi apóstol. Amén. Pastor Mario, muchas gracias por su saludo. Le bendigo también su vida y bueno, estamos para servirle. Nunca lo olvide que estamos para sumar, para ayudar, Amén, que esté amén. a nuestro alcance. Amén. Muchas gracias, mi apóstol. Yo sé que es así.
Bueno, lo amo, lo pues, bendigo y bendigo a todos en este precioso día. Que tengan un excelente fin de semana. amén, amén. Así es, pastor, y así va a ser. Muchas gracias por esos buenos deseos. Y bueno, mis amados, bendecirles más su vida. No olviden, esta tarde, 6 p.m., estamos allí en la iglesia con nuestra primera fiesta de redes de este año, donde vamos a conocer a personas que están siendo discipuladas, están siendo capacitadas, llevándolos a los pies de Cristo. Hoy los vamos a conocer. Así puede que le ruego sus oraciones para que sea de grande bendición esta actividad que vamos a estar y vamos a tener con ellos. Mil bendiciones para todos, un feliz resto de día. Que la pasen muy, pero muy bien.